estamos llevando a cabo una transformación. Han habido 3 transformaciones en la historia de nuestro país. La primera fue la independencia de México, hace 200 años, cuando 2 curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, encabezaron un movimiento no solo para que México fuese un país libre, soberano, porque dependíamos de España. Así estuvimos 300 años, 3 siglos. Bueno, si lo analizamos bien, si lo pensamos, hemos tardado más como colonia de España, 300 años, que como país independiente, 200 años. Bueno, por esos curas surgidos del pueblo se logró la independencia, que México fuese un país soberano. Pero no solo eso, esos curas fueron los primeros en luchar por la justicia. Hidalgo fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud. Y Morelos escribió un documento que se llama Los Sentimientos de la Nación, donde decía, fíjense con cuánta claridad y sencillez, decía Morelos, que se modere la indigencia y la opulencia, es decir, que haya igualdad. ¿Qué otra cosa decía Morelos en ese documento? Que se eleve el salario del peón, hace 200 años. ¿Qué otra cosa decía? Que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado. ¿Qué otra cosa decía Morelos? Que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Bueno, esa fue una transformación. La segunda transformación fue la que llevó a cabo Benito Juárez, un gran presidente indígena, zapoteco, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, porque no solo enfrentó a los conservadores de México que no querían los cambios, como ahora, sino que esos conservadores, cuando ya estaban derrotados, fueron al extranjero y trajeron a un príncipe, a Maximiliano, para que dominara México. Y Juárez no lo permitió, no lo aceptó, no se rindió hasta que se expulsó a los extranjeros. Y se trataba del ejército en ese entonces más poderoso del mundo, el ejército francés. Se logró restaurar la República como una segunda independencia de México. Y la tercera transformación fue la Revolución de 1910. Aquí en San Luis Potosí participaron revolucionarios como Camilo Arriaga, sobrino de Ponciano Arriaga. Camilo Arriaga era de San Luis y era un hacendado. Sin embargo, empezó a luchar en contra de la dictadura porfirista porque no había libertades. Y se unió a los hermanos Flores Magón, y de aquí, de San Luis, era otro revolucionario
que acompañó a Ricardo Flores Magón hasta los últimos tiempos, porque permanecieron por mantener sus ideales muchos años encarcelados en Estados Unidos. Ese revolucionario se llamaba Librado Rivera, también de San Luis. Y una vez que triunfa la revolución de aquí de San Luis, Graciano Sánchez, que participó en la entrega de la tierra a los campesinos. Y recientemente también hay que recordarlo, porque fue un luchador por la democracia, el doctor Salvador Nava. Entonces, han habido 3 transformaciones: la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros queremos llevar a cabo la 4ª transformación de la vida pública de México. Para eso es este movimiento. Claro que a diferencia de las 3 transformaciones anteriores, ahora lo estamos haciendo de manera pacífica, porque en las 3 transformaciones que han habido, a las que hice mención, fue con las armas: la independencia, la reforma, la revolución. Ahora es de manera pacífica. Claro que hay resistencias, porque los que se creían dueños de México pues están molestos, pero hasta eso se están portando bien, porque solo critican y hay una actitud opositora, pero no llega a mayores. Y además tiene que haber oposición, porque eso también es democracia. Afortunadamente vamos avanzando y ya empezamos a llevar a cabo los cambios. No es fácil porque nos dejaron en el gobierno federal un elefante echado, reumático, mañoso, corrupto. Entonces, tenemos que pararlo. Imagínense un elefante o un toro viejo, como quieran, pues. Y hay que empujarlo para que camine. Y lo tenemos que hacer entre todos, porque el gobierno antes, el gobierno federal, no estaba preparado para servir al pueblo. ¿Qué le daban a la gente? Nada más despensas. Y eso cuando había elecciones. Repartían, entregaban frijol con gorgojo. Ahora es distinto. Lo que queremos es que ya se conviertan los programas en derechos de los ciudadanos. Ya la semana próxima es muy probable que se apruebe en la Cámara de Diputados, porque envié una reforma a la Constitución para que la pensión al adulto mayor, la pensión a niñas, niños con discapacidad, las becas para estudiantes y el derecho a la salud se eleven a rango constitucional. Va a quedar establecido en la Constitución, para que esté quien esté en el gobierno. Ya termino yo en el 24, si la naturaleza y el creador me lo permite.
ya me retiro, pero ya está en la Constitución escrito que el que llegue tiene que mantener esos programas.